Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a llevar el curso de lenguaje dirigido para ustedes primero y secundaria. Ya estamos en nuestro tema número 2 y nos toca teoría lingüística. Mi nombre es Joana Levano Pérez y soy la docente acá. Miren acá esta imagen. ¿Quién es este señor? Es un señor bigotudo, ¿no? Aparentemente ya viejito. ¿Quién será? Él es Ferdinand Saussure. Este señor es suizo, nació en Suiza. ¿Nació cuándo? En 1857 y falleció cuándo? En 1913. ¿Por qué Miss dice eso? Porque si usted acá no dice nada que nació, no dice nada que murió. Yo lo interpreto así porque es una forma más que todo mínima de expresar eso. Si yo veo acá, por ejemplo, Ítalo Fernández, me van a explicar, acá van a hacer su biografía de Ítalo y van a decir peruano, ahí van a decir si él nació en el 2000 o en el 2005, ahí va a aparecer 2005. Si en caso ha fallecido, 2020, ¿no? O 2021 y así como sea. Entonces, si me aparece una fecha final, quiere decir que él ya ha fallecido. Ahora, continúo. Saussure ya es considerado el padre de la lingüística moderna. Este señor que les presenté acá es el padre de la lingüística moderna. A él se le conoce así. Él estudia los signos verbales. ¿Qué son los signos verbales? Entra a tallar la lengua y el habla. Fue el primero en definir a la semiología, es decir, deriva de la lingüística, y estudia cualquier tipo de signo a partir del conocimiento de los verbales. Él dice lo siguiente: la ciencia que estudia la vida de los signos es el seno de la vida social. Ahora vamos a ver el estudio del lenguaje. Ya, a ver, vamos a ver el estudio del lenguaje. A ver, vamos a ver el estudio del lenguaje. Este de acá puede tener dos variantes. La primera variante entra a tallar la lengua, ¿ya? Y en la segunda variante entra a tallar el habla. No voy a profundizar acá porque lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero más que todo para que tengan esa idea. Ahora, el lenguaje es multiforme, es psíquico, físico y fisiológico. Tiene un dominio social y un dominio individual. Es una facultad natural, por supuesto que sí, porque yo para utilizar este lenguaje, mi principal objetivo es comunicarme con las personas. Entonces, una facultad natural. Yo naturalmente quiero hablar con los demás. No es clasificable. Ahora sí vamos a entrar a tallar entre lengua y habla. Este es un cuadro comparativo. Entonces, vamos a ver que la lengua es un producto histórico. ¿Por qué? Porque permanece en el tiempo, es decir, es perdurable. El habla, mientras tanto, es un acto momentáneo, o sea, del momento. En ese momento lo hace y en ese momento termina. No es algo perdurable. Entonces, repetimos, la lengua es un producto histórico y el habla un acto momentáneo. Ahora, la lengua es psíquica. Mi psíquica, ¿qué es? Ustedes ya lo han visto en psicología, ¿no? Psíquico es mente, ¿ya? Psíquico es mente. Y acá el habla, ¿qué es? Psíquico, es fisiológico y físico. Entonces es palpable, es algo material, materializado. Y la lengua es social, ¿por qué? Porque todos las usamos, es colectivo. En cambio, el habla, ¿ya? El habla es individual. Uno opta por hablar de alguna manera, ¿no? Por eso es individual. Es el uso personal que se le da a la lengua. Por eso se le llama habla. Después tengo ya el registro pasivo no. Es un sistema de signos lingüísticos. La lengua es un sistema de signos lingüísticos. ¿Y qué es el habla? El uso de ese sistema. Si la lengua crea el sistema ya de signos lingüísticos, el habla la usa. La lengua es abstracta y el habla es concreta.
La lengua es latente y el habla es patente. Luego tengo que la lengua es variable, ¿ya? Puede variar. En cambio, el habla es fija. Listo. Entonces, interdependientes dependen de una de la otra. O sea, el habla no puede existir si no está la lengua. Y la lengua no puede existir si no está el habla. Una depende de la otra. Están ligadas y superpuestas recíprocamente. A ver, ahora vamos a ver las ramas de la lingüística. A ver. Sí, las ramas de la lingüística. ¿Por qué toco este tema? Porque lo van a tener que desarrollar, ¿ya? Y para desarrollarlo debemos entender los términos, ¿ya? Entonces, la gramática, ¿qué es? Estudia una lengua en su aspecto sincrónico, o sea, en un momento dado de su evolución. Se interesa por la forma, significado y función de las palabras, ¿ya? Está compuesta por la morfología, la sintaxis y la semántica, ¿ya? Entonces, en resumen, la gramática ¿de qué se encarga? De la forma, significado y función de las palabras. Ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque vamos a definir morfología, la sintaxis y la semántica. Ahora, ¿qué será morfología? Morfo viene de forma y logía de estudio. Estudio de la forma, pero ¿de la forma de quién? De una palabra. Es decir, las unidades mínimas de una lengua que poseen significado llamadas morfemas, es decir, las raíces, las desinencias y los afijos, así como las posibles variaciones o accidentes gramaticales que sufren las palabras. ¿Verdad? Vimos a ver. A ver, la morfología, entonces, ¿qué es? Estudia, ¿no? Es decir, las unidades mínimas de una lengua que posee significado llamadas morfemas. Y entre paréntesis me dice raíces, desinencias y afijos. Las raíces sí la vimos, recuerdan, en las familias léxicas. Ahora, también vimos afijos, que eran prefijos y sufijos. Después también nos mencionan accidentes gramaticales que sufren las palabras. ¿Quién pueden ser esos accidentes? Puede ser el género, el número, el tiempo verbal, puede ser el modo. Todo eso entra a tallar en la morfología, es decir, la forma que va a tomar esa palabra. Ahora, la sintaxis dice que estudia la oración, el orden de las palabras, en la expresión y la función que cada una cumple en relación a otras. ¿Ya? Entonces, ¿qué más dice? ¿Forman párrafos o textos? Por supuesto, porque yo al ordenar las palabras que tengo almacenadas en mi memoria, voy a poder crear párrafos y a la vez textos. Entonces, por ejemplo, si Farid sabe las palabras lengua, sabe las palabras diccionario, las palabras, por ejemplo, expresión, función, ¿cómo él crearía un texto si no supiera ordenar estas palabras? Para eso utilizamos que conectores, utilizamos otro tipo de palabras que ayuden a enlazar mis ideas y tengan una relación con otra. Por eso dice, estudia la oración. Y los párrafos están llenos de oraciones, ¿no? Que terminan. Hay oraciones, puede ser un punto seguido, puede ser un punto final, pero están en relación. Y más que todo un orden, porque yo no puedo hablar desde el final, luego pasarme al intermedio y después al último con algo inicial. No, tiene que de inicial, intermedio y finalmente. Por eso dice el orden de las palabras. Ahora, la semántica. La semántica se interesa por el significado de las palabras y responde a la pregunta, ¿qué significa X? Por ejemplo, Farid dice, ¿qué significa video? ¿Qué significa pausa? ¿Qué significa perro? Él lo va a averiguar mediante el significado de estas palabras. Entonces, cuando ustedes escuchen
o yo les diga, a ver chicos, la tarea de hoy va a ser que hagan el apunte semántico de las 5 palabras que les voy a decir. Entonces, ustedes van a pensar, ¿qué será apunte semántico? Ah, ¿verdad que la Miss dijo en clase que semántica era el significado de las... Ah, entonces tengo que buscar en mi diccionario qué significa. Listo. Entonces, como les decía anteriormente en las otras clases, vamos a relacionar morfología, forma. Entonces, ¿forma de qué? De una palabra. Nada más me voy a acordar de eso. Morfología, forma. Y morfemas también, ¿ya? Morfología lo relaciono con morfemas. Ahora, la sintaxis, ¿con qué la voy a relacionar, Miss? Con la oración, ¿ya? El estudio de la oración y con el orden de las palabras. Nada más, para que se puedan acordar, sintaxis. Ahora, la semántica. Ah, fácil, mi significado. Por supuesto, el significado de las palabras. Ahora, continúo. Fonética y fonología. Si bien es cierto, ambos empiezan casi igual, ¿no? Fonética y fonología. Los dos estudian algo diferente. La fonética estudia la fisiología, ya la fisiología acústica de los sonidos significativos que componen una lengua, su articulación o producción. Cuando yo hablo de lengua, no hablo de esta, sino hablo de los que le mencioné anteriormente, que era social, que era un acto, que era algo histórico, que era un sistema de signos lingüísticos. De eso, a eso me refiero cuando hablo de lengua. ¿Ya? Entonces, la fonología estudia la función de los fonemas, es decir, las unidades acústicas o sonidos de quién, de las palabras o signos. Entonces, ahora relaciono fonética, fisiología de qué, acústica, ¿no? Fisiología acústica de quién, de los sonidos. Listo. Fonología, es el estudio, la función de los fonemas. Entonces, fonología con fonemas. Nada más, para acordarme. Ahora sí, continúo. Normativa. Normativa es como si fuera una ley, algo que voy a establecer, y va a ser prácticamente algo que yo tengo que cumplir. Entonces, dice que es la disciplina que establece los usos correctos de la expresión oral y escrita. ¿Por qué, ¿Por qué tanta normativa? ¿Por qué tan riguroso esto? ¿Por qué? Porque hay personas, si no me equivoco con ustedes, llevamos el tema de barbarismos, ¿no? Entonces hay personas que como hablan, escriben. Por ejemplo, dicen, maestro, y así como lo pronuncian, así lo quieren escribir, pensando que están en lo correcto. Entonces, pronuncian maestro y también así lo escriben. Por eso hay límites, hay unas reglas que se exigen. Entonces, dice que, por ejemplo, en cuanto a la expresión oral, ya, porque obviamente la normativa es oral y escrita, en cuanto a la expresión oral, la normativa exige una correcta pronunciación. ¿Cómo se le llama eso? Ortología. Por ejemplo, maestro en vez de maestro, fuiste en vez de fuistes. Después, dice que también será exigente con la correcta escritura de las palabras. ¿A qué le llamo esto? A la ortografía. Exuberante en vez de exuberante con H. Entonces, relacionamos ortología con ¿qué? Con pronunciación. Y la ortografía, grafía viene de escritura, entonces sería escritura. Para acordarme, ¿por qué les digo esto que ustedes aprendan a relacionar? Porque en cualquier momento yo les voy a preguntar algún término. Entonces, de nada me va a servir que yo tenga la teoría en mi mente o la memorice, cuando al momento que me va a preguntar la misma me voy a olvidar. Entonces, fácil, relaciono. Ortología, pronunciación. Entonces, y yo sé que estaba en normativa, y normativa es como algo exigente. Fácil. La normativa es la normativa que exige una correcta pronunciación, porque ya tú lo relacionaste con pronunciación. Y si te pregunto por ortografía, me vas a decir que es la normativa que exige la correcta escritura de qué? De las palabras. Nada más. No tienes por qué memorizártelo, simplemente relacionar y acordarte. Ya con hacer esa relación ya tú vas quizás a visualizar la diapositiva que te presenté y vas a acordar. A ver.
Ahora tengo la lexicología, estudia la estructura del vocabulario de la lengua, origen y su variedad. Le corresponde diseñar y elaborar los diccionarios. Por ejemplo, cuando se estudia si un término se utiliza en un país, en un único país o en muchos países, se hace una consideración lexicológica, ¿no? Por ejemplo, si acá yo le llamo polo, en otro país también le llaman polo, y así entonces se forma una consideración lexicológica. Ahora, elaborar los diccionarios. ¿Quién elabora los diccionarios? ¿Quién los norma? La RAE, ¿no? La Real Academia Española. ¿Mediante qué? Mediante los académicos que están dentro, ¿no? Académicos hay de cada país. Ellos establecen si en Perú se habla de esta palabra, no se habla. Ellos dicen, por eso investigan. ¿Y quién dice? Ah, ya, lo norma, es decir, ya prácticamente lo legaliza es la RAE. Continúo entonces. A ver, también vamos a ver lo que es jergas. A ver, chicos, ustedes están muy pequeños, pero quizás habrán escuchado a sus primos mayores, a sus hermanos quizás mayores o tíos que hablen de esta manera. Por ejemplo, el peruano no te dice de verdad, sino alucina. ¿Entiendes? Sino manjas, ¿no? Manjas, Yojaira, manjas. O por ejemplo, le digo, alucina, Farid, alucina. Y yo le estoy dando de verdad. A ver, me da vergüenza, ¿no? Otros dicen, a ver, por ejemplo, que Jairo me diga, ay, qué roche, Miss, qué roche. Él me está diciendo que le da vergüenza. Después, me voy en carro, ¿no? Dicen, me voy en combi. Otro, me voy a mi casa, dicen jato, ¿no? A ver, por ejemplo, que Sofía me diga, mi, yo estoy en mi jato, acá haciendo mi tarea. Mi jato, jato a casa. Ya, esas son jergas, ¿ya? Entonces, ¿qué podremos decir de las jergas? ¿Qué son? Dice que es una forma particular que le hacen, ¿ya? Una forma particular de habla de un idioma, ¿ya? Bueno, en este caso sería el castellano, pero lo utilizan de algo particular. Por ejemplo, ahorita ya no dicen sí, sino dicen Simón, ¿no? Simón dicen. A ver, después hay términos también que trabajan en seguridad. Tú les dices, ya fuiste a comprar, ¿no? Afirma, ¿no? Te dicen como diciendo sí. Entonces, ellos utilizan estas jergas, ¿ya? Para modelar, ¿ya? Moldear lo que yo conozco como, por ejemplo, como vergüenza, como carro, como casa, pero de forma individual. Él mismo ha adaptado eso o quizás ha copiado de otra persona. Tenemos otro ejemplo acá, jatear. Me quedé jato, por eso no entré a la clase. Jato. Ah, entonces él estaba durmiendo. Falté al colegio. Dice, Miss, a ver, ¿a quién puedo? Ítalo, Miss. Ítalo se tiró la pera, Miss. ¿Cómo que es eso que se tiró la pera? A ver, yo me imagino la pera tirándose, ¿no? Pero no, no era eso, sino que él no fue al colegio, ¿no? Él faltó al colegio. Otro, chambear, ¿no? Mi papá chambea, en el mercado, ¿no? Podemos decir así. A ver. Ah, ya, él trabaja en el mercado, ya. A ver, flaca, ¿no? A ver. Ah, ya, la flaca de José, ¿no? A eso le llaman flaca. Así sea gorda, es flaca para ellos, ¿no? Entonces, acá flaco también para el enamorado, flaco. Su flaco de Sofía, su flaco de María, su flaco de Susana y así. Entonces, estas son jergas peruanas. Obviamente ustedes como estudiantes no lo deberíamos mencionar, pero quizás al de algo informal entre amigo y amigo se podría hacer, pero ya, vamos a tener que tener mucho cuidado para utilizar ese tipo de jergas. Yo no puedo decirle a mi mamá, ya hice la tarea, manjas, o sea, hice la tarea, manjas a mi mamá. O sea, la mamá le va a decir, ¿qué te pasa, hijo? Tú no hablas así. Entonces, va a haber un momento en que voy a hablar de forma formal, ¿ya?
y también informal. En este caso entra a tallar las jergas, que es un tipo de habla, ¿ya? Recuerdan que la habla era algo individual, algo que la persona misma adoptaba como personal. Entonces, las jergas es un ejemplo de ello, ¿ya? A ver, Roche también podría ser palta, ¿no? Ay, qué palta, Miss, no, qué palta, no quiero hacer el video, Miss, qué palta, ¿no? Entonces, esos tipos de palabras que le prácticamente reemplazan a otra se llaman jergas. Ahora, ¿por qué utilizaremos las jergas? ¿Será más divertido? ¿Entenderé mejor? ¿Cómo será? Ahorita vamos a verlo en un texto, ya en su mismo libro. Para las mamás, así, hablar así, es como decir las malas palabras. Claro, es que, como le digo, va a tener que ver ya con qué persona lo vaya a utilizar. Ahora, yo si escucho a mi vecino hablar así y yo no entiendo esos términos, esas jergas, jamás lo voy a comprender. Es un modo de lenguaje de él, ¿no? Pero yo no lo entiendo, entonces es como si él hablara inglés y yo hablara español, jamás lo voy a entender si no entiendo inglés. Entonces, obviamente nosotros como peruanos, ya como peruanos que somos, debemos saberlo, mas no debemos tanto practicarlo, ¿ya? Saberlo sí, porque quizás quieres ser amiga de alguien, ¿ya? No sé, de otra ciudad, ya quiere ser amiga, y ella te habla de esa manera. Entonces, tú vas a tener quieres hablar con ella, quieres ser su amiga, pero debes comprender también cómo te habla. Quizás le puedes corregir, pero al menos entender qué te está diciendo, ¿ya? Porque tampoco te va a dar clases de jergas. Ahora sí, esta es la tarea. ¿No está en su libro o sí? A ver, no está en su libro, ¿ya? Lo van a desarrollar. Ya bien lo hacen en su cuaderno, lo dibujan, no se olviden los cuadritos, si tiene 5 cuadritos dibujan, ya, o bien lo imprimen, como más crean conveniente.